Bueno, no quiero olvidarme de algún nombre. Sí quiero agradecer a Elena Paniagua, a Salomé Figueroa, porque me han invitado y me siento muy honrada de estar en este lugar. Estuve escuchando muchas de las disertaciones y uno nunca viene preparado, por lo menos a mí me gusta, se escucha bien, ¿no? Por lo menos a mí me gusta improvisar. Y me emocionó mucho cuando se habló de las víctimas y quiero recordar algo que me tocó muy de cerca, el caso María Soledad. Fue la primera vez que se habló de un femicidio. Fue la primera vez que se pidió justicia en paz, sin gritos, sin insultos, sin banderas políticas. Tardamos 7 años en lograr justicia, pero creo que fue una bisagra dentro de todas las manifestaciones que hubo. Las marchas del silencio, encabezadas por la hermana Marta Peloni, por la madre de María Soledad, por el padre, por las tías que eran profesoras del Colegio del Carmen y por todas las compañeritas de María Soledad, fueron un ejemplo de las mujeres luchando por la paz. Sé que desde que soy mensajera de paz, sé que hay que modificar el lenguaje, que no hay que decir luchando, sino trabajando por la paz. Pero esas manifestaciones pacíficas que lograron destruir un feudo, que lograron tomar conciencia en una provincia que estaba manejada por hombres, donde la mujer era solamente una cosa, solo porque era de clase baja, porque era de clase económica, porque no había trabajo y había un clientelismo. Los hombres no permitían que las mujeres fueran a la marcha, los hombres no iban a la marcha porque eran todos empleados del Estado. Ir a la marcha significaba no cobrar el sueldo a fin de mes. Bueno, las cosas se fueron modificando un poquito, ni siquiera un poco. No se hizo del todo justicia, pero hizo tanto ruido el caso María Soledad que mucha gente en muchas provincias sigue trabajando por la justicia. Recién hablaron del papá de Paulina Levos. Hace muchísimos años que también en una provincia que es un feudo viene luchando sin tener miedo. Y hay muchísima gente que no tiene acceso a la justicia, que no tiene acceso a los medios de comunicación, que sigue tratando de oírse. No sé si ustedes recuerdan, porque como el papá es un peón que además le cuesta hablar, el caso de Santiago del Estero, un caso que también las marchas las encabezó Marta Peloni, de un chiquito que fue violado, asesinado, descuartizado, y sin embargo ni la justicia ni las fuerzas de seguridad tomaron parte en el asunto. Él está clamando como en el desierto, y acá, como Buenos Aires, no se hace mucho eco de lo que pasa en el interior del país. Son muy pocos los que conocen el tema. Hace 3 años que se está tratando. Hay sospechosos, pero si no se investiga a fondo, los sospechosos quedan en sospechosos y siguen caminando por la calle, sobre todo cuando tienen poder. ¿Cómo? Están detenidos. ¿Están detenidos ya? Era un pastor que es el sospechoso evangélico, por supuesto, y él ya está detenido con otros que son cómplices. Sí. Bueno, durante mucho tiempo se decía que era el pastor y nadie hacía nada. Te agradezco que me lo digas porque trabajé mucho por este tema y las buenas noticias no salen en los diarios. Perfecto, bueno, le repito a la gente que no escuchó, el pastor, el culpable de esa aberración, está detenido. Durante casi 2 años la justicia no había hecho nada y a pesar de que todos los dedos indicaban la casa y además de que se habían encontrado pruebas en ese lugar. Te agradezco muchísimo que me lo digas y decime el nombre, así lo repetimos. No te acuerdas, bueno, no importa. Es el pastor de Santiago del Estero. Bueno,
escuchar tantas voces, recién estaba escuchando de que uno siempre tiene un referente y quizás ese referente habla mucho de una persona. Yo tengo dos referentes y los quiero compartir con ustedes, y esos dos referentes son mujeres. La primer trabajadora por los derechos de la mujer que no está realmente elogiada, nombrada, homenajeada como corresponde, que es la doctora Alicia Moró de Justo. Sí, se merece un fuerte aplauso porque ha sido una mujer, una de las primeras médicas en la República Argentina, una de las primeras mujeres que se dedicó de difundir lo que es la medicina preventiva en los barrios obreros, una mujer que nunca llegó a la Cámara de Diputados, quizás las cosas hubieran cambiado mucho antes. Y quiero nombrar a otra mujer, también una gran luchadora, que llegó, pero llegó ya grande, que fue Florentina Gómez Miranda. Son dos mujeres que son un ejemplo dentro de la política argentina. Y en cuanto a los medios de comunicación, yo creo que mi vocación se despertó cuando escuché por primera vez a Paloma Efron Blackie en una radio argentina. Esa mujer que tampoco la recuerdan los jóvenes estudiantes de periodismo, cuando les pregunto quién es, no saben. Fue la primer mujer que nos abrió las puertas a las mujeres en los medios de comunicación. Las que tienen mi edad deben recordar que antes los programas eran siempre conducidos por hombres. Los locutores eran hombres, los jefes de noticias eran hombres, y en realidad parecía que los medios de comunicación tenían la entrada prohibida para las mujeres. Solamente las que lográbamos entrar a fuerza de codazos servíamos para hacer la canasta familiar, el precio de la feria y el precio de los delantales cuando comenzaban las clases. Paloma Efron, más conocida como Blackie, le dio una patada a las puertas de los medios de comunicación y nos demostró que las mujeres podíamos.